Irene Montero y Yone Belarra se tienen que callar. Aquí en España ya conocíamos de su indigencia mental y cultural, y esto es como cuando tienes un hijo tonto, te lo comes porque te ha tocado. El problema es cuando el hijo te hace pasar vergüenza en público, y eso es exactamente lo que está pasando desde que han decidido pontificar sobre el conflicto entre Israel y Hamás. No solo es que se están comiendo todos los bulos de la propaganda de Al Jazeera, es que además nos van a acabar metiendo en un conflicto internacional. Cuando hablaban de asuntos españoles resultaba hasta gracioso, excepto cuando legislaban, ahí se acababa la gracia. A la vista de la ley de bienestar animal que ha servido para que abandonen perros y gatos, o la ley del solo sí es sí que ha rebajado la condena y ha escarcelado a muchísimos agresores sexuales, me remito. Pero de momento ya han conseguido que nos dejen fuera de la carta de condena Hamás que sí que han firmado Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, e incluso han provocado que la embajada de Israel se pronuncie preocupada por lo que están diciendo. Y es que incluso Yone Belarra ha ido a hablar a Al Jazeera, que es un medio islamista de Qatar, y sus declaraciones se están difundiendo por todo el mundo islámico dobladas. Y esto no está gustando a los demás países. Como ya sabréis, se compartió un bulo de que supuestamente Israel habría lanzado un misil contra un hospital. Todo esto ha sido desmentido, que es lo que vamos a ver. Pues bien, Yone Belarra se ha comido el bulo y lo ha utilizado para afirmar que Israel está cometiendo crímenes de guerra. Y esto se suma a que dijo que España tenía que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, metiéndonos en un fregado que ni nos va ni nos viene. Y cuando se demostró que esto era un bulo, lejos de rectificar, ella ha continuado con su huida hacia adelante, haciendo que nos sigan llamando la atención cada vez más países. Veremos todo esto, las declaraciones de un almirante y también lo que ha dicho Hermann Tertsch en la Eurocámara. Entre otras cosas, porque se ha tenido que meter el ministro de Exteriores Álvarez a desautorizar a Yone Belarra, aunque dudo que eso contribuya a aplacar los ánimos de otros países. Y con estos más Bildu y Junts es con los que pretende renovar gobierno Sánchez. Que yo me pregunto que qué habremos hecho mal los españoles para merecernos semejante castigo. Yone Belarra, no tengo palabras, esto tiene que terminar ya, está vulnerando todo el derecho internacional humanitario. Hay que pararle los pies a Netanyahu. Os recuerdo que Yone Belarra no ha condenado el atentado de Hamás, que no ha pedido que liberen a los israelíes secuestrados y que solo se preocupa de los palestinos cuando Israel se defiende, cuando Hamás les impide evacuar a Egipto o les desmantela las tuberías para convertirlas en lanzacohetes, entonces ella no dice nada. Porque es que no le importan las víctimas, le importa el relato. Y esto lo dijo a raíz del siguiente bulo de Al Jazeera que corrió como la pólvora. Última hora, al menos 200 muertos tras un ataque israelí a un hospital en Gaza, según Al Jazeera. Sí, según Al Jazeera, el medio de Qatar, el gran promotor del terrorismo internacional, una fuente muy fiable. El caso es que se filtró un audio de terroristas de Hamás reconociendo que no había sido un misil israelí sino un cohete de ellos. El audio en el que dos miembros de Hamás reconocen que el misil del hospital salió de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han publicado una conversación entre miembros de Hamás en la que confirman que el misil que cayó sobre el hospital salió de Gaza. Pero es que ni siquiera era un misil, era un cohete. Vamos a escuchar la opinión de Keke, quien es ingeniero industrial, consultor de defensa, mapas, historia geopolítica. Vaya, una autoridad, no como Yone Belarra, que es experta en expertitud. La doctora Liendre, que de todo habla y nada entiende. Me he mojado lo mínimo en los dos conflictos de moda, precisamente por eso, porque es una moda, y a mí me gusta leer a fondo que va en la dirección contraria. Sin embargo, ver a periodistas informar de esta manera me obliga a divulgar para ayudaros a pensar con criterio. Tu conocimiento es mejorable y tienes sesgos, pon en duda tus axiomas, razonamientos y conclusiones. Ningún informador es neutral, los informativos tienen una línea editorial, además sus fuentes tienen sesgo. Es de primero de prestidigitador mostrar una cosa para ocultar otra. Elegir es renunciar. Nadie te va a dar una visión completa, primero porque omnisciente solo es Dios, segundo porque seguramente no quieran. Es tu labor buscar al menos dos fuentes opuestas y encajar. Vamos a ir a lo concreto. ¿Qué ves aquí? Miles de personas opinan, pero tú, ¿distingues misil de cohete? ¿Distingues entre explosión y deflagración? ¿Sabes qué es un frente de llama? ¿Y una onda de choque? Probablemente no a varias. Eso no es guerra, es física. Es ciencia y está a tu alcance. Hay vídeos, blogs, etcétera gratis para aprender física, química a nivel universitario. ¿Confías en el nivel de física del periodista? Si la respuesta es no, fórmate para valorar tú. Si la respuesta es sí, pues... Y como en mi caso concreto no sé distinguir un cohete de un misil, he esperado a que esté toda la información en la mesa y ver qué opinan los que saben. Sin embargo, a Yone Belarra e Irene Montero le quemaban los dedos y tuvieron que poner sus tweets para poner en entredicho las lealtades de nuestro país. Y después de que toda la información saliese a la luz, ¿vosotros pensáis que Yone Belarra se ha retractado? No. Ha hecho una huida hacia adelante y ha dicho lo siguiente. Pedimos al PSOE que seamos más valientes como presidencia del Consejo de la Unión Europea. Queremos suspender relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y que la Unión Europea acuerde sanciones económicas a los responsables y embargo de armas. Actuemos ya. Lo normal cuando se demuestra que ha sido Hamás el que lanzó un cohete.
pedir que castiguen a Israel. Y también nos comentaba que también Irene Montero nos va a meter en un problema. Es que la amiga que no tiene tiempo para pedirle disculpas a Rafael Marcos y publicar la condena sí que tiene tiempo para enfrentarnos con nuestros aliados tradicionales. Y esta vez ni siquiera se ha metido con Israel, es que ha cargado contra Estados Unidos. Cuestiones que han hecho los Estados Unidos son muy condenables, pero ser neutral no solo implica que no tienes enemigos, también implica que no tienes aliados. Aliados que te pueden ayudar en caso de que los necesites. La complicidad, nos dice Irene Montero, de una gran potencia como Estados Unidos con los crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional del Estado de Israel cuesta vidas y es incompatible con la democracia. Urge una respuesta unánime de la comunidad internacional para parar los pies a Netanyahu. Ah, vale, que en la Franja de Gaza hay muchísima democracia, igual que en Qatar. O en la teocracia iraní, por supuesto, que para ser la ministra de Asuntos Chariles bien poco ha condenado la represión que han sufrido las mujeres iraníes que se han quitado el velo. Aquí directamente acusa de crímenes de guerra. Escuchemos la opinión de un almirante a ver qué tiene que decir al respecto. Juan Rodríguez Garata, almirante retirado de la Armada Española, les da un repaso sobre cultura militar a los juntaletras de Televisión Española. Me gustaría explicar, porque llevo escuchando el programa un rato, es que lo que hay ahora en la Franja de Gaza es una guerra declarada por Israel y una guerra que legitima el ataque previo terrorista de Hamas del día 7 de octubre. En la guerra prevalece el derecho de la guerra, que me temo que muchos de los que han criticado o acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, y no digo que no haya alguno, que sí que lo hay, no se hayan leído el convenio. No es verdad que en un contexto bélico no se pueda bombardear a los civiles cuando protegen actividades militares, todo lo contrario. Si hay civiles siendo utilizados como escudos humanos para proteger a una acción militar de cualquier bando, el crimen de guerra lo comete el que los utiliza, no el que los bombardea. Yo a todos estos que acusan a Israel de matar civiles indiscriminadamente, sí. Bueno, perdón, por aclarar, ¿puedo terminar? Es un segundo. Solo un segundo. Es que ¿sabe lo que pasa? A todos los que... En ninguna situación consideramos que un ataque terrorista esté legitimado. En ninguna situación. Es decir... ¿Cómo le interrumpen cuando no interesa? Los terroristas de Hamas se han dedicado a construir túneles debajo de la población civil. Y precisamente por eso evitaron que los civiles fuesen evacuados por Egipto. Porque necesitan muertos para poner la opinión internacional en contra de Israel. Son precisamente los terroristas de Hamas quienes están empleando a los palestinos como escudo humano. Pero ya vemos del lado de quién está Yone Belarra. Y la Irenita. Lo cual, por cierto, tampoco me sorprende, también apoyan a Bildu. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Germán Terch. Buenos días, gracias presidente, ministro, alto representante. Hemos asistido a la peor matanza de judíos desde el Holocausto. Eso ha desatado una guerra y ahora algunos se quejan de los efectos de la guerra, echan la culpa a los judíos y encima mienten descaradamente en esta Cámara una vez más para acusar a Israel de lo que han hecho otros, como es el caso en este momento del hospital. ¿Qué ha pasado en Gaza? En Gaza no hay ni un judío, no hay ni un asentamiento, no hay ni un soldado judío desde hace 20 años. Allí mandan los palestinos. Allí se mandaron miles y miles de millones desde Europa y desde Estados Unidos para construir aquello. Allí se podía haber hecho algo bueno. Tienen una frontera con Egipto, con sus hermanos musulmanes. No han hecho nada más que un pozo de odio, de armas y de destrucción. Eso es lo que ha habido allí. Y mientras nosotros estamos viendo que en Europa nos está pasando lo mismo. Estamos con las fronteras abiertas trayendo a todos los que apoyan a Hamás, incluso apoyados por un gobierno que es el suyo, ministro, como tenemos gran parte de su gobierno apoyando a los que defienden las matanzas contra judíos. Es una vergüenza para el gobierno español y es una vergüenza para Europa. Yo os voy a formular una pregunta muy sencilla, y más a la luz de los atentados que hemos sufrido recientemente en Europa tras el llamamiento al Día de la Ira de Hamás. ¿Vosotros pensáis que los radicales islamistas, no los musulmanes, los radicales islamistas, van a tener algún reparo en matar europeos? Es que yo no sé si somos del todo conscientes al tipo de personas que están apoyando Yone Belarra a Irene Montero. Entre otros, que no son las únicas que les apoyan. Yo os comenté que nos van a acabar metiendo en un problema y que se ha tenido que pronunciar Álvarez. Como os decía, ya habían aparecido las imágenes que demostraban que el ataque al hospital no fue fruto de Israel. Israel ha aportado las imágenes que demuestran que el ataque fue causado por el impacto de un proyectil disparado por los islamistas.
Y os comenté también que Yone Belarra no se ha disculpado ni ha hecho fe de ratas, ella nunca se equivoca, es experta en expertitud. Pues después se negó a condenar los ataques terroristas de Hamás contra niños, mujeres y ancianos, y Álvarez, el ministro de Exteriores, se ha tenido que meter por medio a desautorizar a la ministra en funciones. Álvarez busca frenar a Belarra tras convertirse en referencia occidental para medios árabes y proiraníes. Y es que no se le ha ocurrido otra cosa que ir a hablar a Al Jazeera. Belarra se ha erigido estos días en la ministra de Occidente más mediática en la prensa árabe. Su entrevista en Al Jazeera y sus declaraciones han sido reproducidas profusamente en medios de referencia en Turquía e Irán. Los comentarios han provocado un choque diplomático entre Madrid y Tel Aviv, y Álvarez ha salido diciendo que la única voz autorizada es él. Cuento que no se cree absolutamente nadie, porque la tía sigue y sigue y sigue. En resumidas cuentas, estas dos tías, que son unas incompetentes y unas inútiles, pero que están ahí por culpa de Sánchez y el PSOE, nos van a acabar metiendo en un auténtico problema. No se extrañe si el día que tengamos un conflicto con Marruecos a quien apoyan es a los marroquíes. Ni hablemos de los efectos económicos que esto va a tener, aunque tampoco creo que a ellas les importe demasiado. Menudo papelón estamos haciendo por culpa de estas dos ineptas, y por culpa de Pedro Sánchez, que no es capaz de mandarlas a su casa de una vez. Lince TV, política y noticias.